Hola chicos, al parecer nos dio tiempo de hacer otro video, así que vamos con los teoremas básicos de derivadas. A continuación explicaré la raíz o los fundamentos de los primeros 4 teoremas de derivadas, lo cual nos dará una base sólida para los siguientes 21 teoremas de derivadas que vamos a abordar en los próximos videos. Así que vamos hacia allá. El primer teorema, la derivada de una constante. Recordemos que una función constante es parecida a lo que está dibujado a la derecha, donde la función es la línea roja y podemos observar que no importando qué punto yo tome, el valor de f de x o de y siempre es el mismo. Así que en esa función constante, la siguiente pregunta sería, ¿qué valor tiene la pendiente? Debido a que es una recta horizontal, la pendiente va a ser 0. Y ya que la derivada lo que está evaluando es la pendiente de la recta tangente a una función, al no tener una inclinación a esta recta, la derivada de una constante va a ser 0. Ejemplos de esto, si yo les pido la derivada de 5, va a ser 0. Si les pido la derivada de 153, va a ser 0. Si les pido la derivada de menos 223, va a ser 0. Si les pido la derivada de 1/3, va a ser 0. Si les pido la derivada de 0.53, va a ser 0. Y en general, la derivada de cualquier constante siempre va a ser 0. Vamos con el segundo teorema. La derivada de la función f de x igual a x. O dicho de otra forma, la derivada de cuando y es igual a x. ¿Qué significa en la gráfica? Que si por ejemplo x vale 1, y vale 1. Que cuando x vale 2, y vale 2. Y que cuando x tiene cualquier valor, y va a seguir el valor de x. Ahora, lo que voy a analizar de la gráfica va a ser la pendiente. Recordemos por geometría analítica que para obtener la pendiente de una recta basta con analizar el incremento de y con respecto al incremento de x. Para pasar de un punto a otro, recorro uno hacia arriba, que sería delta y uno a la derecha, que sería delta x. Por lo tanto, la pendiente de esta recta va a ser 1 sobre 1, lo cual me va a dar 1. Así que siempre la derivada de x va a ser un entero. Y aquí no les puedo poner más ejemplos porque solamente es el teorema para cuando la función es x. Pero podemos sacar una derivación de ese teorema, que sería cuál es la derivada de una función en donde tengo una constante multiplicada por x. Acabo de ver que la derivada de y igual a x es 1 porque su pendiente es 1. Pero si tengo una constante multiplicando a la función y igual a x, lo que va a pasar es que su pendiente va a cambiar y puede ser que la recta se vea así, o que esté más arriba, o que esté más abajo, y eso va a depender del valor de la constante. Y lo que dice el teorema es que la derivada de una constante por x siempre va a ser igual a la constante. Ejemplos de eso, la derivada de 5x va a ser 5. La derivada de 215x va a ser solamente la constante y va a ser 215. Si quiero sacar la derivada de 4/3 de x, la derivada va a ser solamente la constante, es decir, 4/3. Si yo les pido la derivada de 0.25x, la derivada va a ser el valor constante, que sería solamente 0.25. Entonces, cada vez que yo tenga un número real multiplicado por x y yo les pida la derivada de eso, el resultado va a ser el número real. O, como lo dijimos antes,
la constante. Perfecto, vamos con el tercer teorema y que este es muy importante. Dice, la derivada de cuando la función es x elevada a la n. De manera gráfica, ¿qué significa? Que si yo tengo una x elevada a la n, mi función va a tener o va a ser una función al menos cuadrática. ¿Vale? Si es cuadrática, sería una parábola. Y cuando yo tengo funciones polinómicas, lo que voy a tener es máximos y mínimos. En el caso de una parábola tengo solamente de esa que dibujé un mínimo. Cuando yo saque su derivada, lo que va a pasar con el grado de la función es que va a disminuir en 1. De tener una función cuadrática voy a tener una función lineal. Entonces, esta línea azul se convertiría de alguna forma en la derivada de la función. ¿Qué pasa si la función fuera una función cúbica? Voy a inventar esta función. Ahora tengo un máximo y un mínimo. Podríamos pensar que esa es una función cúbica. Cuando yo saque la derivada, de acuerdo al teorema, como le voy a restar 1 al exponente, esa función cúbica se va a convertir en una función cuadrática. Y entonces podríamos tener una parábola. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice el teorema. Aplicado ya el teorema en ejercicios, tendríamos algo como esto. Si la función es igual a x quinta, la derivada de esa función va a ser, como n vale 5, va a ser 5 veces x a la 5 menos 1, lo cual me daría 5x cuarta. Voy a ahorrarme un poco de nomenclatura. Si yo les pido la derivada de x octava, ahora n vale 8 y entonces me va a quedar 8 por x a la 8 menos 1, lo cual me va a dar 8x séptima. Si les pido la derivada de x a la doceava, ahora n vale 12 y va a ser n por x a la n menos 1. Y 12 menos 1 me va a quedar 12x a la 11. Entonces, si te das cuenta, el valor de n pasa como coeficiente de la derivada y el exponente de la función se reduce en 1. Entonces, si yo te pido la derivada de x novena, esto va a ser 9x octava. Si te pido la derivada de x a la 15, entonces va a ser 15 veces x a la 14. Eso es lo que dice el teorema. Más adelante, en otro video, les voy a explicar unos pocos más detalles de este tipo de derivadas. Y el cuarto teorema que quiero explicarte es la derivada de varias funciones o de polinomios. Dice la derivada de la función u más la función b más todas las funciones que yo quiera ir sumando o restando va a ser igual a la derivada de u más la derivada de b más la derivada de todas las funciones que estén dentro del polinomio. Así que, por ejemplo, tengo aquí algunos ejemplos. Para yo obtener la derivada de la función, lo que tengo que hacer es obtener la derivada de 4x al cuadrado más la derivada de 3x más la derivada de 5. Y aquí ya voy a estar usando los teoremas que acabamos de ver. F' de x o la derivada de la función va a ser 2 por 4, 8. Al exponente le resto 1 y me queda 8x a la 1. Más la derivada de 3x es una constante por x, me va a quedar solamente la constante. Y la derivada de una constante es 0, que ya no lo voy a escribir. Mi resultado sería 8x más 3. Voy con la siguiente. Para encontrar la derivada de la función o f' de x, tengo que sacar la derivada de 5x cuarta menos la derivada de 6x cúbica más la derivada de 8x al cuadrado menos la derivada de 7x más la derivada de 8.
Nota que en estos ejercicios estoy haciendo todo el proceso. Entonces la derivada de la función va a ser, la derivada de 5x cuarta va a ser 20x cúbica. La derivada de menos 6x cúbica va a ser 18x al cuadrado. La derivada de 8x cuadrada va a ser 16x. La derivada de 7x va a ser solamente 7. Y la derivada de la constante es 0, que ya no se anota. Por lo tanto, esto sería el resultado. Voy con el siguiente ejemplo. Tengo la función y voy a ir derivando. Entonces, tengo f' de x o la derivada de la función y voy a ir por colores. La derivada de esto que subrayé en azul sería menos 10x y ojo, el exponente aquí es menos 5, si le resto 1 va a ser menos 6. La derivada de esto que voy a subrayar en verde es 4 por 4, 16. X a 4 le quito 1, 3. Voy con la que sigue. Menos por menos, más 3 por 3, 9. A menos 3 le quito 1, me va a quedar 9x a la menos 4. Voy con la que subrayo en morado. 3 por 5 más 15. A 3 le quito 1, me va a quedar 15x cuadrada. Voy con la que subrayo en rosa. Menos por menos, más 4 por 2, 8. A menos 2 le quito 1, me va a quedar x a la menos 3. Voy con la que sigue, la que subrayo en naranja. La derivada de 8x es 8. Y finalmente, la derivada de una constante, como en este caso menos 9, es 0. Que ya no tendría que anotarlo, pero así quedaría el resultado. Este sería el resultado de nuestra derivada. Hasta ahí vamos a dejar este video. En el próximo video vamos a usar estos mismos teoremas, pero en este caso voy a estar usando exponentes negativos, exponentes en forma de fracción, como por ejemplo 2/3, y también voy a estar usando radicales, como por ejemplo la derivada de la raíz cuadrada de x cúbica. Así que por aquí dejamos este video, no te pierdas el que sigue, porque seguro que ese te va a resolver muchas dudas.